Bien, empezamos entonces. Hola a todos, bienvenidos a la mesa número 2 de este coloquio. Primero le digo buenos días y es un gusto compartir la mesa con mis colegas de mesa y agradezco por el honor de tener la oportunidad de moderar esta mesa. Justo estaba pensando que está lindo que en un congreso anterior en la facultad, en la mesa en cual estaba mi compañera de mesa de ahora, Pilar, que estaba moderando la mesa y ahora como que cambiamos un poquito de roles, me parece lindo esta Qué oportunidad. linda, qué linda. Bien, nuestra mesa les cuento que es bien ecléctica, como creo que es el teatro hoy, ¿no? Y no solo el teatro, pero me parece que está bien, que está muy diversa y tenemos todos la oportunidad de compartir un poco de lo que estábamos trabajando, ¿no? en este periodo. Y bueno, les voy a empezar presentando a mis compañeros. Primero voy a empezar con Noelia, que es directora de teatro, dramaturga e investigadora. Se encuentra finalizando la licenciatura en dirección escénica en la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. Forma parte del Instituto de Investigación en Teatro del DAD-UNA. Y hoy la tenemos a su compañera Lía Noguera para compartir el trabajo de Noelia, y también la tenemos a Noelia para contestar las respuestas. Estamos en esta situación por un contexto especial, pero por suerte nos estamos adaptando, que esta era una de las temas de la mesa, de la primera mesa, cómo nos adaptamos a estas condiciones. Este es un buen ejemplo. Bien, después la tenemos a Pilar de León, que es actriz, directora, docente, investigadora, magíster en Ciencias Humanas, opción Teoría e Historia del Teatro, integró el Departamento de Teoría y Metodología Literarias hasta 2020, integra el Grupo de Estudio de Teatro GTEA de la Universidad de Buenos Aires desde 2000. Desde hace 4 años forma parte del grupo de investigación de teatro en el interior. Integra 2 grupos más de investigación, uno de estudios transmediales y otro de educación artística. Publicó el libro Metáfora y Género y su especialidad es la dramaturgia femenina y el lenguaje con perspectiva de género. Después tenemos junto con nosotros en la mesa también a Guillermo Giucci, al cual aprovecho de saludar, que no llegué a saludar. Entre 1992 y 2020 fue profesor titular de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, Brasil, y profesor visitante en distintas universidades de Estados Unidos y Europa. Sus áreas de especialización académica son Historia de la Cultura, Literatura Comparada, y es autor de diversos libros y artículos, como también investigador de la ANI con el tema Plantas Poderosas. Bien, en el orden del programa sigo yo, así que me voy a presentar un poquito corto. Ya saben mi nombre, Cassandra Boldor, soy rumana. Empiezo por esto, no porque soy muy contenta nacionalista, sino porque para entender por qué hablo raro y si me equivoco, no se entiende algo de lo que estoy diciendo, por favor que me corrigen, no tengo absolutamente ningún problema. Soy casi magíster en Teoría e Historia del Teatro por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de UDELAR. Soy licenciada en Filosofía y licenciada en Relaciones Internacionales y Estudios Europeos, así que mis estudios anteriores se cruzan un poco y se encuentran en el teatro, y eso creo que lo vamos a poder ver un poquito cuando voy a presentar de lo que estuve trabajando este tiempo. Bien, y no por lo último voy a presentar a Rodrigo París y a Romina Triunfo, que
en una de las versiones del programa estaban intercambiados los apellidos, pero como forman un dúo en nuestra presentación, esperamos que no se enojaron con nosotros. Ellos son Rodrigo, es de Mendoza, Argentina, es licenciado en actuación de la UNA, actor, docente y miembro investigador de Nodo Centro Cultural Digital y becario EBC CIN. Y Romina Triunfo es de Buenos Aires, es actriz, licenciada en actuación de la UNA y diplomada en mediación cultural, también por UNA. Se desempeña como docente de actuación en la Universidad Nacional de las Artes y miembro del Instituto de Investigación en Teatro de la UNA. Forma parte del grupo IEP. Acá me parece que, Romina, nos vas a tener que contar vos un poco porque es difícil, son muchas letras y quizás no pronuncio bien, y también de Nodo Centro Cultural Digital. Bien, creo que los presenté, por supuesto que ustedes si quieren agregar algo sobre ustedes y sobre lo que están trabajando, por supuesto que pueden agregar. Antes de darle las palabras, le quiero acordar que tenemos 10 minutos, por supuesto con unos pocos minutitos se pueden extender. Yo los voy a avisar por el chat cuando se están ahí al tiempo para poder cerrar, acercarse del cierre. Y bueno, seguimos este orden, así que Lía, te vamos a dar la palabra primero a ti. Bueno, muchísimas gracias, Cassandra. Y bueno, ya como explicó, voy a hacer la voz de Noelia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y después ella va a estar contestando si hay preguntas sobre su ponencia por el chat, ya que no se siente muy bien para poder exponerlo oralmente. Bien. El nombre del trabajo es El biodrama en formato audiovisual, aproximaciones a una nueva condición comunicativa entre la realidad y la ficción. Durante el 2019 e inicios del 2020, la dramaturga y directora argentina Vivi Telas convocó a 18 actores y actrices para hacer una versión de Bodas de Sangre de Federico García Lorca en la Sala Martín Coronado del Complejo Teatral de Buenos Aires. La llegada de la pandemia provocó una pausa en la producción de las obras programadas en los teatros oficiales durante la primera parte del año, hasta que, desde la dirección del teatro, se propuso realizar un ciclo audiovisual que se enmarque como una investigación de esos materiales en el contexto de la situación sanitaria emergente. Los 14 resultados de estos procesos creativos fueron subidos a la plataforma digital Vivamos Cultura, perteneciente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos, aún hoy, pueden verse en la web. Desde el comienzo, la propuesta incluyó la participación de un director de escena o directora, un realizador o realizadora audiovisual y el equipo de producción de TV del Complejo Teatral de Buenos Aires. Dentro de los materiales filmados, la obra de Vivi Telas se presenta como un experimento que fusiona la ficción lorquiana, motor y objetivo final del proyecto, y el biodrama, sello distintivo de la búsqueda y creación de la directora en los últimos 20 años. En este trabajo recorreremos los modos en el que el formato audiovisual posibilita acercarnos al encuentro de esa actuación que se mueve en los bordes de la realidad y la ficción desde la matriz del actor documento, como así también la dimensión social que se revela en las historias singulares de los intérpretes que dan cuenta de una intimidad performativa. De este modo, intentaremos buscar relaciones entre los procedimientos actorales mediados por la cámara y la experiencia de lo íntimo. El actor documento a través de la cámara. Un escenario que devela su maquinaria lumínica. A lo lejos, una puerta con marco de escenografía y en primer plano, una mesa con una silla. Estos son los elementos que componen el primero de los planos de la puesta en escena de Muy Bodas de Sangre, un biodrama trágico en el que suceden las mayorías de las escenas de los 3 videos realizados. La locación es la Sala Martín Coronado, espacio escénico que contendrá en el futuro estreno presencial de esta obra de Lorca.
Sobre este lugar, los actores traen a un presente capturado por la cámara fragmentos trágicos de sus historias individuales y pasajes de la ficción lorquiana. Para aproximarnos a un estudio de las condiciones comunicativas que se establecen en esta obra, en primer lugar, atenderemos a su poética actoral. Por este motivo, tomaremos las recientes publicaciones de Denis Covelo, que analizan la actuación en el teatro documental. En sus investigaciones, sostiene que esta matriz es propia de los actores profesionales que dominan la técnica y la interpretación y que dentro de un marco representacional trabajan con testimonios de sus propias vidas. De esta manera, el término actor-documento le otorga un lugar a esa zona de actuación que bordea los límites de la presencia y la representación, de la naturaleza y también de la técnica. También resulta importante señalar que en esta matriz el presente físico del actor se caracteriza por completar la ausencia de esos recuerdos que se llevan a escena, pero desde lo que solo quedan restos, una foto, una prenda de ropa, un souvenir, una canción, transformándose así en un documento vivo de lo que se relata. Esto le provoca al espectador una percepción desdoblada en la que se percibe el cuerpo del actor como físico, estar en el mundo y como signo de un personaje. En el caso de esta pieza audiovisual, los cuerpos de los actores y actrices se enfrentan a la cámara, miran hacia ella y de esta forma nos miran, dejan verse sin esfuerzo y muestran con amabilidad el objeto familiar elegido. El lente se convierte en ese espacio que aloja el encuentro con la mirada del espectador y que completa también esa distancia inevitable y poco deseada de la pantalla. La decisión de que el escenario tenga pocos elementos y el encuadre incluya parte de la maquinaria del teatro nos permite anclarnos en la idea y no olvidarnos que el material fílmico forma parte de un proyecto escénico y que se encuentra en una instancia de investigación. Por lo tanto, está en construcción. El proceso creativo de esta etapa consistió en encuentros virtuales entre los actores de cada uno de los videos y la directora. En ellos, cada uno tuvo que compartir la escritura de un relato que formara parte de su historia familiar y estuviese atravesado por una mirada lorquiana como la muerte, el amor, el fracaso o los mandatos sociales. A partir de ese primer borrador, Vivi Telas realizó operaciones dramatúrgicas y dirigió cada escena en los ensayos. Como procedimiento, la directora les propuso contar sus historias interpelando sus cuerpos y utilizando la cámara de la videollamada como si fuera la de la filmación. Luego, en el rodaje, cada actor fue convocado en un horario específico y respetando los protocolos y el distanciamiento social, filmó su escena. En una entrevista realizada a Florencia Vergallo, actriz de la obra, ella refirió a que el hecho de poder hacer eso solo algunas tomas le permitió conectarse con algo del ritual efímero que tiene lo teatral y la actuación. Esta decisión, además de mostrar las condiciones de producción del ciclo y de la realidad pandémica, generó que los actores y actrices pongan en juego sus propias herramientas para realizar la filmación de sus escenas. Así es como sus relatos oscilan entre la presencia de sus cuerpos, testigos de sus propias tragedias, y la dramaturgia actoral que producen al trabajar con su experiencia escénica y dialogar con los marcos de dirección y la puesta en escena, es decir, con el marco representacional. De esta manera, se puede decir que el formato audiovisual de esta propuesta profundiza en la categoría de actor-documento, develando una nueva forma de abordarla a través de la cámara y expandiendo los límites del biodrama. La intimidad performática, el tejido social en lo singular. Si bien la dramaturga y directora argentina Vivi Telas dice no encontrarse emparentada con los orígenes del teatro documental europeo, creemos que es posible pensar algunas de sus características en relación con el biodrama. Por un lado, en las primeras décadas del siglo XX se desarrolló el teatro político de Erwin Piscator, en el que por primera vez apareció el uso de cortometrajes y archivos de recorte fílmico en la escena con el objetivo de establecer un vínculo directo entre historia y espectador. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo surgió el teatro documental de Peter Weiss, que funcionó elementos de Piscator y del teatro épico de Bertolt Brecht y que, a diferencia de sus antecesores,
intervino estéticamente los documentos. Pero es hacia fines del siglo que resurge el interés en la escena local e internacional por expandir nuevamente las posibilidades de lo documental y lo real en escena. En este sentido, las obras contemporáneas que profundizaron esta búsqueda pusieron en el centro de la cuestión lo íntimo de las historias personales y fueron en contra de los grandes relatos que sostuvieron en el entramado del siglo XX. Esto puede ser analizado desde los estudios de Leonor Arfuch, que revelan que durante ese periodo se produjo un giro afectivo, generador de una esfera pública emocional, en la que hay una primacía de los afectos y también de las biografías. Esa característica que determinó un nuevo tipo de subjetividad configuró el campo de resonancia y la principal atracción de los biodramas, relatos pequeños de personas más o menos anónimas que encontraron un lugar público donde ser visibilizados. En este sentido, nos parece importante traer las ideas de Maximiliano de la Puente, que problematiza el teatro documental contemporáneo a partir de la politización de la intimidad que se produce en los límites entre la ficción y la realidad, lo público y lo privado, y la memoria y la historia. Siguiendo sus reflexiones, podemos decir que en la actualidad el género documental expande su frontera, llevando lo político a la esfera de lo personal y lo afectivo, y es allí donde el biodrama produce sus efectos. También el investigador Urraco Crespo, desde el campo de la teoría teatral, reflexiona sobre el lugar de lo real y lo público en las dramaturgias contemporáneas. Lo que tomamos en relación a este tema es su pensamiento de que la exposición de lo íntimo en el campo artístico habilita un espacio de comunidad. El autor introduce la idea de intimidad performativa como una dimensión social y colectiva en la que se produce un diálogo con el otro y es posible la intervención de la realidad. En este sentido, se puede pensar que Muy Bodas de Sangre, un biodrama trágico, recupera ese punto de vista microsocial sobre las experiencias personales de estos 18 actores y actrices para exponerla frente a una cámara con igual delicadeza y crudeza. Asimismo, se puede observar que las historias de los actores y actrices atraviesan los nudos de las intimidades familiares como el lugar de la locura, el destierro y el amor no correspondido, y tejen una red que, sin pretensiones de universalidad, reverban en una dimensión comunitaria. De esta manera, estos relatos, que pertenecían al espacio de lo privado, se comparten y se encuentran modos de hacer un pasaje hacia la comunidad y transformar la realidad social y colectiva. Por último, nos parece importante decir que en esta pieza audiovisual, el sostén de esta intimidad performativa se genera a partir de la mirada a cámara de los actores y actrices. Ante la imposibilidad de un público que asista al convivio, la decisión de la directora de que el lente se transforme en nuestra mirada permite el vínculo necesario para asistir a la experiencia de intimidad propuesta desde la obra. De este modo, aunque en este momento la copresencia de actores y espectadores no sea posible, Muy Bodas de Sangre, un biodrama trágico, encuentra una manera de establecer un diálogo e invitar a una nueva condición comunicativa entre la realidad y la ficción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía, por la presentación. Bueno, entonces vamos a pasar ahora la palabra a Pilar. Bueno, tú decías al comenzar que esto era ecléctico. Bueno, yo le vi demasiados puntos en común con mi ponencia, ¿no? Sobre la habilitación del espacio de intimidad, porque en esta ponencia donde yo hablo de una obra del colectivo La Tijera, justamente esa preocupación de politizar de alguna manera lo privado es como la esencia, ¿no? Politizarlo desde una perspectiva de género, que es lo que a mí me interesa, pero en definitiva así es. Así que bueno, paso a leer la ponencia para no perder tiempo. Mujeres que cantan, de Estíbaliz Solís Carvajal, un recorrido por los senderos de la femineidad que interpela al espectador y a la espectadora. El 25 de noviembre de 2020 fuimos a ver un espectáculo de colectivo La Tijera, Mujeres que cantan.
con dirección metodológica y escénica de Estíbaliz Solís Carvajal, artista costarricense que desde hacía una década se desarrollaba en nuestro medio y que hoy reside en Santiago de Chile. Una artista latinoamericana con estudio y creación contemporánea que en plena época de pandemia venía elaborando una idea escénica que debió modificarse por las circunstancias de encierro. El lugar de nuestra cita era una casona de la Ciudad Vieja, Sarandí 544, un lugar para 10 espectadores que debíamos recorrer con tapabocas y distanciados. Transito el pensamiento de Beatriz Trastoy, que asevera, y cito a Beatriz, que la investigación, obviamente entendida en un sentido amplio como una comprometida actividad intelectual, no es más que la búsqueda de respuestas existenciales profundas a preguntas que no siempre nos formulamos conscientemente. Cierro la cita. Entonces, cuando salgo de vivenciar el espectáculo, escribo y guardo este apunte, que es parte también de mi propia intimidad, que socializaré con ustedes como análisis impresionista. Yo fui interpelada, emocionada, conmovida, fuertemente provocada. Leo lo que escribí al salir, sin ningún tipo de análisis pensado y elaborado. Casa inmensa, inhabitada, en ruinas, vacía. Rincones de libros, de pájaros, de plantas, de tazas, de recuerdos, de objetos inútiles. Hilos, telas, lanas, bordados, tejidos, silencio, canto, aromas, refugios. Un té que saboreo, una música que escucho, un canto a varias voces, un recorrido que me obliga a leer, a escuchar, a ver, a mirar, a descubrir. Desde mí, tú, nuestra perspectiva. 10 espectadores, 10 o 12 actrices que conviven en forma intermitente en distintos espacios. Y yo ahí perdida en el amor, en las cartas de otros, que escriben otros, en principios y fines de vidas, que olvidan, sueñan, guardan, y son capaces de iluminar y ser iluminados. En esa casa recorro, me encuentro, me pierdo, me escucho, lamento y escribo la historia, mi historia, descalza, perdida, en búsquedas más íntimas entre las ruinas de mi cuerpo que habito. ¿Lo habito? ¿O habitan las otras? Cosiendo, bordando, regando, volando, sintiendo que el fuego sagrado se expande en alfombra de pasto y se extiende hacia el cielo infinito. Hoy comprendo, ahora, analíticamente, pensándolo, pienso que la obra demanda al crítico deslindes importantes entre su discurso y el de la práctica escénica. El camino del espectador o de la espectadora será entre las habitaciones, esos cuartos propios que de algún modo Virginia Woolf reclamaba para sí, para todas las mujeres. Se dará un recorrido desde la puerta de entrada a la azotea, pasando por procesos íntimos y por recorridos artísticos. Recorridos propios de las artes visuales, de la música, de los rincones habitacionales de cada recinto personal, de la literatura, del banquete y, ¿por qué no?, de las ruinas. Una metáfora de los títulos teóricos que acompañaron a estas mujeres durante su proceso creativo. Los nudos feministas, la inteligencia de las flores, la definición de la dramaturgia, la imagen inclinada. Esos eran los títulos de los libros que ya fueron leyendo, y eso es lo que se ve en el espectáculo. Y en cada acción creativa, en cada habitación, una parte de las historias de estas mujeres. Sigo a Beatriz Trastoy cuando dice, y la cito, la autorreferencialidad, lejos de constituirse en una mera estrategia procedimental, ni menos aún una estéril autocomplacencia narcisista, deviene no solo el principio constructivo del teatro postdramático, sino también el sustrato semántico que modula un aspecto fundamental de su proyecto hermenéutico. Cierro la cita. Y comprendo cuando Estíbaliz Solís Carvajal me dice en una entrevista que le hago que este montaje escénico es multidisciplinar, que se pregunta por la condición femenina y que a partir de la revisión biográfica, las prácticas de mujeres, el comportamiento de las flores y el canto de los pájaros llegaron a estrenar en tiempos de pandemia un trabajo que hicieron desde su propia casa,
en un entre, que es entretejido, que es entrada y salida, y que de algún modo responde a una necesidad ética y estética. Elena Oliveras, crítica de artes visuales argentina, afirma que el arte de hoy pasa a ser un campo abierto a una reorganización continua, con una base ideológica en Adorno, que hace más de 40 años aseguraba, y cito Adorno, que en arte todo se ha hecho posible, se ha franqueado la puerta de la infinitud y la reflexión tiene que enfrentarse con ello. Cierro cita. Entonces, arribo a comprender que este movimiento constante de las artes escénicas que proponen la intervención propia de las artes visuales como propuesta artística, que trabaja la intimidad desde el vamos en lo creativo, desde el vínculo cercano con el espectador o la espectadora, buscando que lo público y lo privado se entrelacen, es una nueva forma de pensamiento, del compromiso social y cultural, y de la reflexión crítica, que pone en descrédito, y ahí cito a Tolstói, las grandes narrativas modernas, la inquietante multiplicación de los sistemas de valores y de sus criterios de legitimación. Para que el trabajo de análisis sea más provechoso, dado que se trata de una ponencia en un coloquio, trabajaré en profundidad solamente 2 escenas, que miradas desde la presencialidad y el intercambio con el público, forman parte de una experiencia vivencial más que de una contemplación, una recepción sensorial más que una mirada crítica. Los espectadores y las espectadoras, como ya dije, son 10. Se dividen en algunas ocasiones en 5, de acuerdo a los recorridos, porque hay un recorrido A y un recorrido B. Al principio se suben unas escaleras muy altas para llegar al primer piso y vamos llegando a una habitación cuyo centro está ocupado por una mesa central con té servido. Todas las actrices están allí, en ese enorme lugar que tiene las ventanas abiertas a la calle Sarandí. El público baja sus tapabocas para poder deleitar sabores. Dice Beatriz Trastoy: la comida se vincula también con las distintas etapas de la vida, con el género, el prestigio social, las diferentes prescripciones de las religiones, la división del trabajo, la construcción de identidades, lo ceremonial, el ritual, la organización familiar. Cierro cita. Y en ese rito ceremonial se ordenan las actrices y en coro y a capela comienzan a cantar. Se trata de una canción muy particular por el contenido, Pupila de Águila de Violeta Parra, en versión de Estíbaliz Solís Carvajal. Los últimos 8 versos son una metáfora o una analogía en referencia a la historia de estas mujeres que cantarán su intimidad durante todo el recorrido que dura el espectáculo. Yo con mi pluma, si escribo giro, sabré explicar quién soy. Mientras se sangra mi extraña forma, sé mi composición. Yo con mis voces escribo encima de lo que se escribió. Abro mi canto, abro la puerta, miro lo que quedó. Y como capas, historia sobre historia, se irán marcando sitios de encuentro entre artistas y espectadores o espectadoras. La primera puerta que se abre es una instalación. Parece que entráramos a un museo de arte contemporáneo. Nos ponen auriculares, el audio da el recorrido. 5 personas, 5 opciones, cada vivencia simultánea. Todas o todos son auriculares que nos van indicando qué hacer en una historia que se repite de distinta forma según el recorrido que hagamos. Mirar, libros, sillón, escritorio, pájaros. Es la habitación de Karen Alti. Analizaré solamente de esos 4 puntos el sillón, porque en este punto las palabras que usa Karen me remiten a Jacques Rancière y a Alejandra Castillo. Transcribo las palabras del audio de Karen. Hay cuerpos que los ojos no perciben. ¿Cómo pueden no ser vistos? La complicación de un orden binario que lo fija masculino y femenino, lo describe funcional o eficiente, normal o patológico, bajo jerarquías raciales, organizadas en espacios de dominio, inclusión, segregación, formas de una identidad. El poder del habla es el poder de la performatividad entendido como discurso. Alejandra Castillo dice,
y la cito: como bien sabemos, este orden doble, que no deja de hablar a cada momento de binomios, dualidades y dicotomías, no conforma sino señuelos y formas de lo uno, de la propiedad, de la identidad y de las metáforas arraigadas en la voz origen. De algún modo, la voz de lo uno tiene que ver con la materialidad del lenguaje, y aquellas formas materiales del lenguaje, los golpes de voz, que pueden transformarse en cuerpos que importan o en cuerpos descartables, se hace visible el concepto de performatividad de Judith Butler, que como Jacques Rancière le dan a la voz, a la oralidad, una importancia especial como acto sonoro autorizado. Dicha oralidad reparte identidades, actividades, espacios y da un lugar a la distinción entre los hombres de la palabra en acto y los hombres de voz ruidosa, entre los que actúan y los que no hacen más que vivir, según palabras de Rancière. Dice Karen Altí desde los auriculares cuando nos sienta en el sillón haciendo suyas las palabras de Rancière: importa que no se deje de mirar la pantalla. La rectitud es fundamental para mirar el lente de la cámara. Míralo de frente, poner en escena la pose de la identidad. Ella trabaja lo visible de la imagen y su alteración, lo intangible y la imagen pensativa de Rancière. Para llegar a ser mujeres, primero hay que aceptar ser eso de ser mujer patriarcalmente establecido. Porque la violencia de la exclusión no es un proceso incompleto, es un elemento estructural del orden político, por lo tanto es un proyecto de transformación total. En esta escena, estos conceptos se ponen en tensión. Bueno, yo iba a hablar de un proceso de tránsito hacia la azotea, pero como ya me avisaron que pasaron los 10 minutos, voy a ir directamente al último análisis. Detendré mi análisis en la última escena, la de la azotea, en la cual todas las mujeres que cantan participan, aprovechando el espacio al aire libre que entra dentro de los protocolos de la pandemia. Desde la altitud se ven otras casas. Hay una alfombra de pasto. Se invita al público a descalzarse. Una actriz, Natasha Chauterlat, pone semillas en el pasto y todas las demás participantes caminan descalzas mientras cantan. Es la casa que habito, la casa en el humo, mi descanso. Invoco la casa que enciende, la casa es el tiempo bordado. La invitación al público para que recorra el camino consciente en la tierra es el tránsito, el transporte hacia un infinito, un porvenir que se metaforiza en la cúpula de la iglesia matriz, un porvenir que juega con realizarse en el gesto, como fuerza ilocutiva que se proyecta en lo que hay por hacer. Se produce entre artistas y público un encuentro casi pedagógico, que implica recorridos, escritura y discursividad consciente de sí. Patrice Faby señala que al menos en Europa la preponderancia de la estética posmoderna no solo se nota en la recurrente mezcla de géneros y de estilos que caracterizan a los espectáculos, sino en la museificación de las prácticas escénicas a la que sucumbe el espectador. Conserva en su memoria todo lo que ha visto, lo clasifica, lo ordena en forma de colección privada, aunque sin saber exactamente con qué fin lo hace. Es importante en este diálogo y estas conclusiones desinstalar las perspectivas de las artistas y exponerlas desde los comienzos de sus intenciones curatoriales, cuando se conectaban por Zoom para construir su espectáculo. Concluimos entonces que la pandemia ha provocado la necesidad de construir modalidades íntimas como recursos a los cuales acudir, una necesidad de trabajar en la soledad de sus espacios propios o habitaciones desde el Zoom. Estas posturas artísticas, intimistas y de alcance de proximidad extrema en los cuestionamientos, con públicos muy reducidos, ya investigadas en los albores del siglo XXI, venían presentándose cada vez con mayor frecuencia, pero parecen encontrar un ámbito propicio para instalarse definitivamente en estos tiempos. Bueno, muchas gracias y disculpen el tiempo. Por favor, nosotros muchísimas gracias, Pilar. Estás en tiempo, estamos bien. Bien, entonces lo vamos a escuchar ahora a Guillermo.
Bueno, muchas gracias. Lo que quiero presentar son algunas reflexiones sobre la idea de la muerte en el momento de COVID y su relación con el teatro. Inicialmente con algunas preguntas. ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? Si los humanos no fuésemos mortales, sino inmortales. O sea, ¿qué pasaría con la religión, con la filosofía, con la literatura, con la poesía? ¿Qué pasaría con el teatro y con los dramaturgos? Y la pregunta es si cambiará el COVID-19 la relación entre el arte y la finitud. Si estarán los escenarios virtuales protegidos del tema de la muerte. La conciencia de la finitud, en principio, es un elemento diferencial del ser humano en relación con los demás animales no humanos. Ha sido tratado por la literatura de manera extraordinaria desde antes de Homero. Los relatos que se conocen de la épica de Gilgamesh, anteriores a la Ilíada y a la Odisea, relatos sumerios, ya presentan la idea de un rey que se aventura en busca de la inmortalidad y que encuentra en esa búsqueda una flor que le permite ser inmortal, y finalmente se la roba una serpiente y reconoce que el ser humano es mortal. Ha sido también objeto de un cuento excelente de Jorge Luis Borges, El Inmortal, en el Aleph, donde tras conseguir la inmortalidad se encuentra que no tiene sentido la vida y busca un río que le devuelva la mortalidad. Porque en el contexto de la inmortalidad todo sería inútil, o sea, la vida perdería sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros constatamos que realmente la mortalidad es nuestra característica fundamental? No es lo que están sustentando los transhumanistas, que están pensando justamente en una vida inmortal. Pero ¿cómo se representa la muerte en el teatro? Y a esto lo llamé el teatro hospitalario, en parte porque tiene relación con la representación del hospital. Y me gustaría partir de una obra de un dramaturgo uruguayo, franco-uruguayo, lo llama también Sergio Blanco, El bramido de Düsseldorf, de 2016. Recordando que hospitalario procede de hospital, y dice perteneciente o relativo al hospital para enfermos. O sea, ¿cuál es el vínculo entre el escenario teatral, el recinto hospitalario y la muerte? El título, Bramido de Düsseldorf, procede de la imagen del ciervo cuando va a morir y tiene un bramido particular. Creo que en la obra una de las preguntas es, ¿cuál es el límite del arte? ¿El arte puede narrar cualquier cosa? O sea, ¿cuáles son los límites para la representación artística? Creo que es una pregunta bastante seria, y en la obra el hijo, el que hace de hijo, responde una pregunta diciendo que en el arte no hay ningún límite moral, absolutamente ninguno. Y sin embargo, la obra discute tres momentos bastante difíciles de abordar. Uno es la muerte del padre, o sea, el hijo asiste a la muerte del padre en un hospital en Düsseldorf, en Alemania. Otro es el suicidio de un joven chileno que, tras ver una obra del propio Sergio Blanco, llama La ira de Narciso, decide suicidarse. Y finalmente hay una referencia, entre otros temas, a un asesino en serie, Peter Kürten, en Alemania, que es un personaje real. O sea, aquí nosotros tenemos dos situaciones imaginativas y tenemos una historia real de un personaje que fue un asesino en serie y que es recordado realmente como un monstruo.
Vamos a hacer un poco de memoria y pensar que es famoso el asesino en serie inglés, Jack el Destripador, que en un barrio en Londres en 1888 mató al menos 5 mujeres, casi todas prostitutas, a las cuales mutiló, desfiguró y les extirpó los órganos. Que Jack el Destripador nunca fue condenado. También Peter Kürten fue un personaje histórico y real, conocido como el vampiro de Düsseldorf. Durante 20 años cometió decenas de crímenes horrendos, mayormente con niñas y adolescentes mujeres. Violaba, estrangulaba, acuchillaba y bebía la sangre de sus víctimas, que se conoce como hematodipsia. Solo lo descubrieron porque una joven, que el agresor la dio por muerta, luego de violarla y estrangularla, sobrevivió al ataque y denunció los hechos a la policía. Kürten fue enjuiciado, considerado culpable y guillotinado en 1931. Ese mismo año, Fritz Lang le dedicó una película, una categoría que se denomina cine de psicópatas, titulada M. el Maldito. En distintos países tiene nombres distintos, el vampiro del Düsseldorf o M. el Vampiro Negro. Creo que hay un detalle muy interesante en la película de Fritz Lang, y es que el abogado defensor argumenta que Kürten no puede ser condenado a muerte, sino a prisión perpetua, a causa de sus problemas mentales, acompañando con ello la creciente conciencia del sistema judicial ante los descubrimientos neurocientíficos que cuestionan nuestro libre albedrío y que dieron lugar al llamado neuroderecho. Al respecto, es famoso el caso del escocés Daniel Magnaten, que en 1842 asesinó por equivocación al secretario privado del primer ministro, en lugar del ministro, y declaró que escuchaba voces que lo obligaron a matar. El médico testificó sobre su locura y el jurado lo condenó a pasar el resto de su vida en manicomios. Y al reconocer la enajenación mental, el jurado aceptó la consigna científica: no es él, es su enfermedad. Eso nos coloca ante los límites de nuestra libertad. Y en el texto, en la obra de Sergio Blanco, ese asesino en serie, el suicidio y la muerte del padre, todos funcionan como formas un poco obscenas de representación. Finalmente, hay un tema que me parece también muy interesante en el suicidio, que es que el joven Vinco se suicida después de ver la pieza de Sergio Blanco, pero que tiene que ver con lo que es la lectura. O sea, cuando pensamos en la lectura, tenemos que pensar también el poder contagioso de la lectura, su dimensión mimética, tan agudamente investigada por René Girard, ¿no? Mentira romántica y verdad novelesca. Lo que se actualiza es el deseo mimético, la lectura que condena a los enamorados Paolo y Francesca en el canto 5 del infierno de la Divina Comedia de Dante, y que Gustave Doré ilustró de modo romántico en el siglo XIX. O sea, todo ese poder de la lectura, ese poder de contagiar la reproducción de las escenas de las lecturas miméticas, de los mediadores del deseo, es lo que se amplía en el bramido de Düsseldorf, con la referencia a la pasión del joven Werther de Goethe, la novela epistolar, que fue sumamente importante en el siglo XVIII, e incluso fue prohibida, ¿no? Porque generó una oleada de suicidios de jóvenes inspirados en el infortunado héroe, que prohibida en Alemania, Italia y Dinamarca. Entonces, una reflexión sería pensar qué se debe prohibir del arte. Si en el siglo XVIII prohibieron las penas del joven Werther, ¿cuál es la relación entre el arte, vamos a llamarlo obsceno en un sentido muy general, y la prohibición? ¿Qué se puede prohibir y qué no se puede prohibir en el arte? Estas son reflexiones a partir de la idea de la muerte
y cómo representar la muerte, y sabemos que las representaciones iconográficas y otras, por ejemplo, en casos del islamismo, han dado lugar a problemas muy serios y que se vienen prohibiendo crecientemente y se vienen censurando y cancelando crecientemente muchos elementos que, en mi opinión, no deberían ser prohibidos. Pero creo que el bramido de Düsseldorf muestra que nada en el arte debe ser prohibido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, la ponencia. Usted estaba pensando qué interesante, qué honor primero de ser parte de esta mesa y de compartir con ustedes todas estas preguntas, ¿no? Y esta pasión que tenemos para el teatro. Y también un poco de lo que decías, Pilar, cómo es interesante cómo se conectan de cierta manera las ponencias entre nosotros, porque la mía también trata en un cierto sentido un poquito con la muerte. Así que hacemos un pasaje de uno al otro. Bueno. Yo voy a compartir un poquito de mi presentación con ustedes, así mientras les estoy contando de mi trabajo, pueden ver algunas imágenes además, que era lo que a mí me interesaba. Bien, ¿pueden ver? Bien. Así. Mi presentación lleva el título Múltiples cruces de culturas en un espectáculo contemporáneo. La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, de Matei Wiśniewski, por el Teatro del Galpón, dirigida por Adalbert Freire Filho en 2018. El título es también largo, me gustan los títulos largos, como el título de la obra que estoy analizando. Antes de seguir, me gustaría traer mis agradecimientos a la Comisión de Posgrado de UDELAR por otorgarme la beca de finalización y así poder desarrollar en el año 2020 y 2021, el principio de 2021, lograr terminar mi investigación sobre esta obra. Así que sí, creo que mi estudio está marcado no tanto por una obra, por un espectáculo teatro que surgió en este periodo, sino tiene más que ver cómo desarrollamos y cómo nos influye en la investigación, ¿no? En el teatro, esta situación. Justo ahora tuve la suerte que pararon el taller de al lado y no están escuchando ustedes también un ruido que también me acompañó durante esta investigación. Bien, para no seguir divagando, les voy a contar. Ahí está. Bien, nuestra investigación partió del encuentro con este espectáculo y de la identificación de la necesidad de explorar el tema del teatro intercultural contemporáneo a nivel local desde una perspectiva académica. La puesta en escena que analizamos es el primer encuentro del teatro uruguayo con el dramaturgo Matei Wiśniewski, y el hecho de que como autora de la investigación pertenezco a la misma cultura que él, me llevó a considerarlo una oportunidad propicia para una perspectiva en este contexto. La obra La palabra progreso en boca de mi madre sonaba tremendamente falsa, nos pone en un contexto europeo balcánico y tiene dos versiones escritas por el autor en rumano y en francés. En Montevideo fue traducida del francés al español uruguayo por Laura Pouso, representada por actores uruguayos bajo la dirección del brasileño Adalbert Freire Filho. Todos estos cruces de culturas enriquecen el contexto de nuestra investigación, que se compone de tres partes.
una teorética en cual abordamos el tema de la cultura a través del filósofo rumano Lucian Blaga, quien explica el origen metafísico de la creación de la cultura a partir de su propio carácter humano de necesidad, o al menos de participación en la revelación del misterio que rodea la existencia del hombre mismo, de la vida, del mundo humano. El relacionamiento con Blaga no es casual, nuestro texto está profundamente marcado por una dimensión misteriosa, la ambigüedad en cuanto a los límites entre la vida y la muerte, el lugar de la historia, los destinos de los personajes, todo ello en relación con esta puesta en escena y que a su vez le añade la complejidad simbólico-metafórica de las elecciones escenográficas y del funcionamiento de la pasión humana por relacionarse con el misterio. Luego, con Todorov, tratamos de entender a partir del tema del cruce de culturas que no existe una cultura solitaria, sino varias intersecciones entre culturas y especialmente que una cultura, una vez que se encontró con otra, no permanece intacta. Algo en su comprensión del mundo cambia y se desarrolla. Esta teoría nos ayudó a observar las culturas que se cruzan en este espectáculo y llamó nuestra atención sobre algunos de los resultados de este encuentro, como la cercanía de las dos actrices entrevistadas con una parte menos conocida del mundo, pero también con su propia historia. La breve incursión de los distintos experimentos teatrales interculturales que hicimos con Erika Fischer-Lichte, nos brindó la oportunidad de acercarnos al diferenciar el espectáculo estudiado por nosotros en el ámbito de este tipo de proyectos y pudimos reconocer y apreciar las dificultades y soluciones que se interponen en la construcción de la puesta en escena. Pudimos observar en nuestro caso que cada uno de los pilares que lo componen, autor, texto, director, traductor, actores y público, pertenecen a una cultura diferente, pero están bastante unificados a través del lenguaje del espectáculo y del enfoque del tema histórico. Josette Ferral nos llevó a considerar el punto de vista del público y los posibles límites que puede experimentar el espectador frente a una obra intercultural y argumentó que el papel seductor del lenguaje en el funcionamiento del teatro. A partir de ahí, continuamos explorando el tema del lenguaje y de la traducción con las perspectivas de Hans-Georg Gadamer y Barbara Cassin, quienes señalan la importancia determinante del idioma en el que estamos y cómo a través de su filtro entendemos y damos sentido al mundo, pero también la compleja posición del traductor y la particularidad de su trabajo. Así pudimos abordar la experiencia del traductor y del texto de esta muestra, pero también la delicadeza de la diferencia entre esta versión y cualquier otra, para luego observar el funcionamiento y los límites del texto traducido para esta puesta en escena. La primera parte termina con una propuesta de métodos y teorías que identificamos como adecuados para nuestro análisis, la del estudio genético de Josette Ferral, la de la filosofía del teatro y la territorialidad de Jorge Dubati y la del reloj de arena de Patrice Paris. La segunda parte aborda el contexto de esta puesta en escena, los elementos que la componen y que se cruzan en el espectáculo. La poética del autor, caracterizada por el bilingüismo y un particular absurdo, se encuentra no por casualidad con la del director Adherbal Freire Filho. Este director se muestra apasionado por el juego y la construcción de metáforas en escena, pero también por la incorporación de textos que tratan temas debatidos en la actualidad y la creación en conjunto con los actores y los demás artistas involucrados. Señalamos como este texto y el teatro El Galpón estaban destinados a cruzarse por los refugiados en la acción de la obra se relacionan con la historia de los miembros fundadores de este teatro que sigue cumpliendo incansablemente su misión, la de hacer y escenificar un teatro urgente y necesario. Las entrevistas con los 3 actores en los roles principales nos trajeron información personal de su experiencia en el proceso creativo y de representación del espectáculo. Imposible de encontrar en otro lugar
como sobre sus relaciones con los personajes y sus trabajos de construcción fortalecen esta puesta de escena. La entrevista con la traductora nos abrió otra perspectiva para comprender algunos aspectos invisibles desde la posición de espectador, pero de suma importancia en la etapa de creación y participación del público, siendo el lenguaje generalmente la partidura principal a través de la cual se experimenta el espectáculo, en este caso. También, para una mejor comprensión de la obra, consideramos útil una investigación del contexto histórico al que se refiere el relato. Esto nos dio, por un lado, una apreciación de la delicadeza de este texto, pero también los argumentos para el sentimiento de lejanía vivido en cierto grado por los actores y el público. En la parte final de esta sección nos enfocamos en cómo fue comentado el espectáculo en el espacio periodístico, tal como lo aprecian los críticos, quienes agregaron a nuestro estudio detalles importantes en la recepción. También nos interesó la forma en cual el autor percibió el espectáculo en Montevideo y el encuentro entre su texto y la propuesta del director en el escenario del Teatro El Galpón. En la última parte, no me queda mucho tiempo y no me quiero respetarlo también, así que en la última parte es cuando analizamos propiamente la puesta en escena, donde partimos de ciertos elementos de escenografía, actuación, ambiente sonoro, pero también diferencias entre el texto y la puesta en escena que analizamos con la ayuda de recursos teóricos teatrales, pero también en base a las 3 teorías principales que nos guiaron desde la primera parte. Elegimos 3 escenas que consideramos particulares y que de hecho nos acercaron a partes del mecanismo de construcción de esta puesta en escena. Como sabemos, desde la perspectiva de la filosofía del teatro, en su micropoética del espectáculo, se cruzan elementos y propuestas que tienen que ver con las estéticas teatrales universales, como en nuestro caso la del simbolismo y el expresionismo, la del teatro del absurdo, teatro épico, teatro cruel y el teatro pobre, que buscamos relacionar con el funcionamiento del espectáculo. Dedicamos el último subcapítulo a algunos elementos concretos de análisis a través del filtro de las 3 principales teorías que nos ayudaron en la construcción de esta investigación. Voy a compartir un poquito, aunque sé que justo que me estoy pasando de tiempo, de las conclusiones, si me permiten, que incluyen todas las partes involucradas y que se cruzan en el espectáculo, autor, director, texto, actores, público, en diferentes sentidos y niveles. Sobre la experiencia del autor, podríamos decir que fue un doble. Por un lado, el sentimiento de cumplimiento, de reencuentro, de reencontrar su texto en un lugar nuevo, donde sintió que se entendió su estilo y donde su historia encontró eco. Por otra parte, el contacto con el espectáculo, el acceso a una parte de la historia y la cultura local probablemente contribuirán a la creación de otras historias y textos impactantes, tal vez en otros teatros y otras culturas. En cuanto al director, podemos decir que desempeñó 2 roles, uno como director experimentado y talentoso reconocido por proponer espectáculos contundentes, pero también para el trabajo tanto colaborativo y exigente con los actores, y en un segundo rol como embajador cultural y artístico. En cuanto al trabajo de los actores, ellos cuentan la dedicación, la pasión por el detalle y por la magia del teatro que sentían en el director, quien logró contaminarlos y aplicar un estilo de acercamiento al proceso creativo común e individual de cada uno de los actores. Los que hemos entrevistado confiesan haberse quedado después de esta experiencia con un nuevo instrumento, con una habilidad mejorada, quizás con una mayor apertura y respeto en el encuentro con un nuevo texto. El director resultó también embajador cultural por la introducción de este dramaturgo menos conocido, poco conocidos todavía en América Latina, al grupo del Teatro El Galpón y al público de Montevideo.
También le pertenece la propuesta y la estética de esta puesta en escena, donde se reconoce el texto del autor, reelaborando de manera personal y adaptado a la escena montevideana, creando un objeto estético original, objetivo y subjetivo a la vez, impresionante por su complejidad y belleza. La opción del texto estuvo marcada a su vez por una cuidadosa traducción desde el punto de vista teatral y ajustado al idioma del público, pero también por el respeto a la particularidad del estilo del autor, haciendo que se trate del tipo de traducción que coloca que coloca tanto al público como a los artistas no en un lugar necesariamente cómodo. Desde nuestro punto de vista, el presente estudio nos mostró que el público de este espectáculo se enfrentó a una experiencia teatral que ofrecía la posibilidad de apertura a una relación con lo humano y artístico internacional, un desafío que no buscaba una fácil aceptación, necesariamente una fácil aceptación, pero para el espectador, sino un desafío. Y esta fue mi presentación. Perdón por haberme pasado un poquito de tiempo. Y voy a dar entonces la palabra a los compañeros Romina y Rodrigo. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Yo voy a leer por los dos porque Rodri se acaba de desconectar. Les cuento brevemente que estamos trabajando juntos, investigando. En realidad al principio trabajábamos separados, pero en medio de la pandemia encontramos muchos puntos en común y nos acompañamos en la distancia. Así que esto lo escribimos juntos. Se llama Nuevas manifestaciones de la teatralidad en la era digital. A partir de la migración a la virtualidad que se ocasionó en algunas de las producciones de la comunidad teatral argentina como resultado de la pandemia COVID-19, se buscará indagar en las maneras en las que se construye la incipiente escena digital, partiendo de cómo la imposibilidad del encuentro físico, material y tangible de los cuerpos se puso en crisis al teatro tal y como lo conocemos. Para el teórico teatral argentino Jorge Dubati, la base insoslayable del acontecimiento teatral está en el convivio. El autor llama convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. Es decir, sostiene que sin la presencia física y áurica de los cuerpos en el mismo espacio no habría acontecimiento teatral. Esto dejaría a gran parte de las obras que dieron en la virtualidad una oportunidad para llegar al público y desarrollar su praxis, expulsadas de la categoría de teatro. Entonces, ¿dónde podrían ubicarse? El autor opone un concepto para describir la experiencia de aquella cultura viviente desterritorializada por la intermediación de la tecnología, al que llamará tecnovivio. Cabe destacar que esta noción nace mucho antes de la imposibilidad de la reunión en las salas teatrales, y en un momento donde se estaba lejos de pensar que los y las artistas iban a encontrar en el universo digital una posibilidad para desarrollar un nuevo tipo de espectáculo. Frente a este efecto de desterritorialización que produce la tecnología sobre la experiencia cultural humana expuesto por Dubati, nos proponemos reflexionar sobre las apreciaciones de Marc Augé en relación al peso del no lugar en la era digital. Recientemente el antropólogo francés ha declarado que el uso de las nuevas tecnologías hace que llevemos el no lugar encima, con nosotros. En principio pareciera que en la virtualidad, como en los no lugares, se impone el anonimato, la sustracción de la individualidad. Estamos ante una discusión de dimensiones ontológicas, necesaria para conducir la crisis que atraviesa el teatro argentino en plena pandemia hacia un campo fértil para la apreciación de nuevas experiencias. La operación que realiza Augé para determinar que un espacio físico como un aeropuerto o un shopping puede constituirse como un no lugar, nos invita a pensar si podríamos realizar la operación contraria cuando pensamos sobre el espacio donde sucede el hecho teatral. Siguiendo lo propuesto por Santos, se entiende el territorio como un espacio socialmente construido, a partir de la apropiación de ciertos usos y sentidos por parte de diversos actores.
En ese sentido, la pregunta es si el esfuerzo creativo y sensible de miles de artistas, adaptando su labor a entornos virtuales, no puede ser entendido como una apropiación, una reterritorialización, una transformación de ese no lugar. Pensar este fenómeno como la transformación de la virtualidad en tanto entidad que sustrae la subjetividad y permite el anonimato hacia un territorio no físico que posibilita un nuevo tipo de encuentro sensible, una posible escena digital. Poniendo en diálogo estos conceptos, nos proponemos abordar algunos de los espectáculos que hacen parte de esta irrupción para conocer e intentar comprender las manifestaciones de la teatralidad en esta nueva dimensión. Para comenzar, traemos Historias de Vendimia, un espectáculo que se celebra desde 1936 con un acto central realizado en el Teatro Griego Frank Romero Day de la provincia de Mendoza, en Argentina, que alberga anualmente a más de 1000 artistas en escena y 22.000 espectadores. En marzo de 2021, con el desafío de traducir el trabajo de la escena teatral a un lenguaje 100% audiovisual, se convocó a 15 directores artísticos históricos del espectáculo con el objetivo de rodar 6 capítulos que formarían parte de un largometraje. Se dispusieron más de 100 puntos culturales a lo largo de toda la provincia para la proyección del largometraje y su streaming directo en más de 155 países. De esta manera, la pandemia propulsó la transformación de un fenómeno de fuertes raíces tradicionales y folclóricas hacia un formato específicamente audiovisual que presentaría nuevos desafíos y oportunidades. Se puede observar en el corte final que evidentemente no es la fiesta que se acostumbraba a desarrollar en el teatro griego, pero tampoco parece ser un largometraje en sí mismo. Sin dudas, es el mismo hecho artístico expresado en un nuevo y novedoso formato. En la misma dirección y a partir de las medidas dispuestas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Teatro Nacional Cervantes, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, creó el ciclo Cervantes Online, que, utilizando el hashtag Quédate en casa, propuso acompañar los primeros días del aislamiento. Se colgaron en el perfil de YouTube el registro no solo de espectáculos teatrales previamente estrenados, sino también conversatorios y disertaciones de diferentes artistas. Asimismo, en mayo de 2020, el teatro abrió la convocatoria Nuestro Teatro, para la selección de 21 obras cortas de autores nacionales no estrenadas. Una vez seleccionadas las obras, se constituyeron los equipos artísticos para cada una, sin certeza sobre las posibilidades reales de realización. Los espectáculos se ensayaron y registraron en las propias salas del teatro a través de estrictos protocolos sanitarios, sin la presencia del público para ser incluidos en la plataforma como espectáculos completamente diseñados y creados para un contexto virtual. Un ejemplo similar es llevado adelante por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ciclo Teatro en Casa, que dispuso la difusión de espectáculos estrenados antes de la pandemia del coronavirus. Otro fenómeno novedoso fue el que experimentaron aquellos artistas y compañías que, intentando adaptarse a las posibilidades y limitaciones propuestas por esta nueva normalidad, decidieron pensar, diseñar y poner en acto espectáculos que desde su origen se concibieron dentro del contexto de plataformas virtuales. Los estudiantes del último año de la licenciatura en actuación de la Universidad Nacional de las Artes realizaron su proyecto de graduación 2020 tomando el contexto a favor. Un día el mar, experiencia escénico audiovisual en vivo, fue un espectáculo escrito y dirigido por Ariel Farace, que constó de una serie de funciones con presencia simultánea de actores y actrices y espectadores, mediados por la pantalla. La cita sucedía en la plataforma YouTube y luego quedaba online por un tiempo determinado. Los artistas, ubicados geográficamente en diferentes puntos de Latinoamérica, construían el espectáculo. Algunos trabajaban en ambientes cotidianos que se extrañaban con la aparición de la cámara y la intrusión a través de ella del ojo del espectador. Otros instalaban pantallas verdes, reemplazando su fondo por el de una sala de teatro, un balneario u otro espacio proyectado. Esta obra, creada en y para la plataforma Zoom, daba cuenta del dispositivo a la vez que construía el relato. Por otro lado, fuera del ámbito universitario, se encuentra Amor de Cuarentena, un trabajo encabezado por Santiago Loza y Guillermo Cacache. El espectador compraba una entrada y durante 2 semanas recibía mensajes de WhatsApp, que incluían textos, imágenes y canciones, que reconstruían una vieja historia de amor. En este caso, los artistas eligieron experimentar con un elemento que está por fuera del teatro, pero en sus derivas. No es estrictamente cine, ni teatro, ni radionovela, pero es ficción, que asincrónicamente encuentra a su espectador.
En este punto nos gustaría detenernos porque si bien consideramos que las dos últimas obras podían formar parte del corpus de obras creadas para plataforma, hay un elemento que las diferencia, partiendo una posible categoría en dos, la sincronía y asincronía. Mientras que en Amor de Cuarentena la obra no requiere la presencia simultánea de actor y espectador, en Un día al mar el encuentro tecnovivial es condición. A pesar de la intermediación tecnológica, artistas y espectadores asisten a la misma cita. La obra se representa en vivo o live en términos de Patrice Pavís. La noción de vivo es ambigua, cito, o en todo caso polisémica. A menudo significa simplemente que no recurre a medios. Pero el sentido de live, en vivo, es diferente. Lo live no designa los cuerpos vivos en carne y hueso, sino los cuerpos mostrados en el instante en que son percibidos por el público. El cuerpo filmado en video y transmitido inmediatamente, en directo, sobre una pantalla, es entonces live, aun cuando su presencia esté mediatizada. El cuerpo en escena es sin duda visible, pero habitualmente no es tangible. Final de la cita. Esta dualidad que se produce entre la ausencia del cuerpo y la presencia del actor en vivo, en el encuentro intermediado por la tecnología, escapa a la categoría de reproducción. Dice Patrice Pavís, la puesta en escena juega con la incertidumbre de su estado real. ¿De verdad el actor está ahí o es solo su imagen hiperreal? Y agregamos, lo que veo, ¿está pasando o ya pasó? Este borde difuso produce múltiples preguntas. Cito, que el teatro se divierta jugando con nuestra percepción contradictoria de la vida y de la presencia ya no debería sorprendernos, pero quizás sí inquietarnos. Para finalizar, queremos esbozar una posible categorización que se desprende de la observación del panorama teatral durante la pandemia COVID-19, con algunos ejemplos ya mencionados en este trabajo. En primer lugar, encontramos los casos de espectáculos performáticos que fueron traducidos a un lenguaje audiovisual, como son Historias de Vendimia, de la provincia de Mendoza, en Argentina, El murmullo de las casas, del grupo Cuerpo Equipaje, dirigido por Tatiana Sandoval, entre otros. En segundo lugar, nos encontramos con casos de espectáculos performáticos que fueron filmados en el espacio original para ser difundidos de manera virtual. Algunos ejemplos de esta categoría serían Cervantes Online, el Teatro Nacional Cervantes en Argentina, Teatro en Casa, del Teatro General San Martín, Buenos Aires, Argentina, Petróleo, la obra del grupo Piel de Lava, entre otros. Y en tercer lugar, casos de espectáculos creados para la plataforma. Acá distinguimos dos subgrupos o subcategorías, sincrónicos y asincrónicos. Entre los sincrónicos podríamos mencionar Un día en el mar, la experiencia escénico audiovisual en vivo de Ariel Farace, Argentina, Sex, de José María Muscari, Los Pipis, de Federico Lehmann y Matías Milanese, Yendo de la escena al living, un proyecto realizado en Mendoza, Argentina. Y entre los asincrónicos podríamos ubicar Amor de Cuarentena, que lo mencionamos previamente, de Santiago Loza y Guillermo Cacache, Todo lo que dejó de importarme, de Analía Maita, bueno, y muchos más. A modo de conclusión, nos proponemos pensar en cómo el aislamiento, en lugar de cortar los procesos creativos, apareció y aparece en muchas de las producciones como elemento modelante de la obra. El teatro, condicionado en su elemento más sagrado, que es la presencia, empuja hacia las derivas de las que parecerían hacer la posibilidad de un teatro expandido. Existe un espacio, se construye, es inmaterial pero existe y nos encuentra. A nosotros, que del otro lado de la pantalla nos replicamos, nos reproducimos, nos repetimos. Nuestra presencia está modificada, pero está. Esta modificación, que le quita materialidad, le otorga también la posibilidad de la multiplicación. Este cuerpo que materialmente se encuentra ausente, se reproduce infinitas veces en un tiempo sincrónico. El aquí sufre la crisis, el ahora sigue intacto, impoluto, o más bien reforzado. Quizás el ahora tome entonces aún más fuerza, deba ser más contundente para equiparar la ausencia material de ese cuerpo presente en ese espacio intangible. Ahora solo hay presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Y volvemos así, seremos de manera circular, ¿no? O con el cuerpo, ¿no? Volviendo a la...
al principio. Bueno, le quería agradecer a todos los compañeros expositores por presentar de lo que están trabajando, como pudimos escuchar, todas marcadas de una profunda pasión, ¿no? Y además este contexto nos muestra más, ¿no? Que seguimos en nuestra pasión del estudio del teatro y de vivirlo de las maneras en cuales podemos. Entonces, ahora nos quedaría la parte de preguntas y conversación. Por un lado, quiero dejar abierta la posibilidad de ponernos preguntas a todos, como también a los compañeros expositores, si consideran que algo muy importante que todavía les quedaba para transmitir quedó ahí y nos llegaron a transmitir durante su presentación o les surgió después y lo quieren compartir, de hacerlo con tranquilidad. No sé si se entendió, perdón, de nuevo pido disculpas si en algunas partes no se entiende o si se entiende algo mal, no es con voluntad. Bien. ¿Tenemos preguntas? Opa. ¿No se anima nadie todavía? Bien. Sí. Si quieres, Alicia. una pregunta súper sencilla en realidad, pero me entra la curiosidad sobre la obra del Galpón, ¿no? Quizás que nos cuentes un poco de cómo surge esa, no recuerdo si lo mencionaste, pero como de dónde surge esa idea y esa necesidad o esa opción de hacer este montaje por sobre, no sé, las otras tareas o los otros proyectos que el grupo estaba trabajando, digamos. ¿Cómo se localiza también un poco, ¿no? ¿Qué sentido hace dentro del contexto uruguayo? Entiendo, sí, entiendo. Bien, por supuesto que de nuestras presentaciones después lo vamos a poder encontrar en una versión más extendida y quizás muchas de las cosas que empezamos a compartir acá no llegamos a decir todo lo que queríamos decir y todo. Así que te agradezco, Alicia, por la pregunta porque justo me parece que es algo que se me había quedado ahí. Es una obra que creo que aparece de lo que entiendo, no es necesariamente una casualidad. El director y el escritor ya se conocían de antes, en el sentido que en Brasil ya hay hay traducciones de sus obras, y el director había visto espectáculos de sus textos. El dramaturgo viaja a Brasil para ver puestas en escena de sus textos y se conocen con este director, con Aderbal. El Teatro del Galpón le propone a Aderbal, le pide, ¿no? Propuestas nuevas, ¿no? Teatro del Galpón tiene esta apertura, ¿no? Justo de lo que nombraba un poquito, de traer a la escena teatral de Montevideo de lo que está surgiendo más nuevo, ¿no? De lo que está apareciendo nuevo y apreciado a nivel mundial y a nivel de América Latina. Y entonces el director Aderbal propone traer un texto de este dramaturgo. Está aceptado, está bienvenido y justo coincide coincide con una temática presente, ¿no? En Uruguay todavía, del tema de los desaparecidos y de las familias que están buscando a sus hijos. Entonces, este texto
aunque la historia no remite no le dice directamente, pero se entiende que hace relación a la guerra de ex Yugoslavia, ¿no? Ahí esa guerra entre los distintos estados que formaron parte de Yugoslavia. Se relaciona mucho, ¿no? con la búsqueda de acá, ¿no? Con una situación. Entonces, aunque en este cruce de culturas, ¿no? y de historias, una situación, un contexto, un sentimiento, una experiencia, un dolor, ¿no? de una parte del mundo, de un cierto momento de la historia lineal de la humanidad, coincide, se reconoce en un otro punto del mundo. Y es eso lo que está pasando a través de este espectáculo. No sé si te contesté, si te contesté la pregunta. El autor es rumano, ¿no? Es rumano, sí, que vive en Francia hace muchos años y escribe en rumano y en francés. Por eso este texto tiene sus dos versiones que los escribe él, ¿sí? No apela a un traductor entre estos dos idiomas, los traduce él. Incluso dice que cuando escribe, o que si escribe en francés y después lo traduce, lo transpone en rumano, a veces pasa que, por eso tocamos temas de la lengua, en nuestro estudio se cambian ciertas cosas y ayudan a comunicar entre las versiones y mejorar lo que quiere decir. Y este texto acá fue traducido desde el francés. Sí. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo quisiera hacer un comentario, Cassandra, Sí. porque bueno, hoy vos empezabas diciendo que era una mesa ecléctica. Pilar señalaba que, bueno, que había puntos de contacto que creo que quedaron como muy, muy claros, pero también hay puntos de contacto con otras mesas que hubo en el día, ¿no? Más temprano hubo un panel de colectivos, ¿no? de activistas, y bueno, aparecían también muchos temas que tienen que ver también con, bueno, cómo llegar y cómo usar, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Entonces, me parece que toda esta situación lo que ha hecho es volver a plantear algunas preguntas que quizás ya estaban. Varios de ustedes hicieron referencias a obras anteriores a la pandemia, ¿verdad? Obras del 2018 o 2016. Entonces me parece que también hay algo como muy productivo, no solo productivo porque la pandemia ha producido cantidad de encuentros, sino también productivo reflexivamente, para ver realmente dónde está como lo sustancial, ¿no? En esta categoría que hacía o que ensayaba Romina, esta posible clasificación, hacer esa distinción de, bueno, las obras que fueron de alguna manera traducidas a la otra categoría de decir, bueno, obras creadas pensando en esta situación, ¿no? Entonces me parece que hay como muchos puntos que se están tocando, que no quedan solo en esta mesa, sino también en las otras mesas que estuvieron por allí, y que nos devuelven como esas preguntas fundamentales. Bueno, hoy Carreira decía, bueno, no sé si lo fundamental es preguntarnos, ¿esto es teatro o no es teatro? Sino decir, bueno, situémonos en nuestro tiempo, pero quizás sí, porque también nos permita visualizar estas nuevas formas o estas nuevas teatralidades, digamos, con su potencial, ¿no? Sobre todo en estas que pueden parecer interesantes en el sentido de, bueno, ser pensadas de esta forma, ¿no? Esto decimos, bueno, ¿y dónde está el desafío? ¿Está en que hay o no hay copresencia? ¿O el desafío está en que es sincrónico o no es sincrónico? Y así como esas preguntas fundamentales sobre el teatro nos llevan a otras preguntas tan fundamentales como las que planteaba Guillermo sobre, bueno, qué pasa en esta relación del teatro, lo efímero y también de la muerte, ¿no? De la finitud, pero ya no solamente del teatro. Me parece que en ese sentido todas las mesas han estado, por lo menos de las que he podido asistir,
que han estado un poco en consonancia, y me parece que también va a haber como un diálogo posterior, cuando todos podamos, a las que no pudimos asistir por la simultaneidad, podamos verlas, ¿no? En ese sentido me parece que todas han sido como propuestas y preguntas que nos van a seguir generando preguntas, ¿no? Era eso. Yo quiero hacer un comentario, pero antes le quiero dar la palabra a Guillermo, que había levantado la mano. Exacto, gracias Pilar. Y gracias Vanessa, muchas gracias Vanessa. Bueno, continuando todas estas discusiones, una interrogante así en general: ¿en qué medida también nos estamos llegando un poco tarde a ciertas discusiones? Por ejemplo, el texto clásico de Walter Benjamin, El arte en la era de la reproductividad técnica, tiene casi 100 años y está anticipando las discusiones del no lugar y los espacios virtuales. Entonces, ¿en qué medida estamos ante un fenómeno realmente novedoso? ¿O hay también formas de continuidad y discontinuidad que deben ser pensados en el sentido ya de un desarrollo técnico que se viene desarrollando hace por lo menos 100 años? Entonces, desde la fotografía es muy claro que también entramos en otras formas de representación de lo que es la presencia, y quizás el COVID sea un momento singular de todo este desarrollo, pero no fundamental. Lo fundamental es un proceso ya mucho más amplio de tecnificación del mundo, que incluye al teatro, así como ya incluyó al cine y a la fotografía. Pensar también que estamos dentro de contextos ya mucho más amplios que propiamente el COVID. Quizás eso tiene que ver con la idea del no lugar. Creo que el no lugar es una categoría importante, quizás exagerada, ¿no? Cuando lo postuló Marco G. era justamente en el contexto de lo contrario a los espacios modernos y no supermodernos. Y cómo se puede pensar eso ya en una larga lista de procesos de tecnificación. Muchas gracias. ¿Hablo ¿Pilar? yo entonces? Sí. Bueno, gracias Guillermo por lo que dijiste, porque tiene mucho que ver con cosas que yo también quería comentar respecto a lo que planteaba Vanessa, de la mesa que hablamos de los colectivos hoy, donde de alguna forma se estaban reproduciendo cosas que hace 100 años que se hacen. O sea, esa cuestión bueno, y más también, pero relacionados con las vanguardias, las performance, todo lo que se ha venido haciendo, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista político, con el cuerpo, desde las artes visuales, transformadas hacia el cuerpo. Me parece que lo que ha hecho este aislamiento es, como dijo bien Romina, activar las derivas creativas, ¿no? O sea, cuando yo hablaba en mi trabajo de que la puestista en escena, la directora, la dramaturga metodológica, como ella le gusta que la llamen, porque dice que el proceso es un proceso colectivo, de tener que decir, bueno, vamos a seguir trabajando voy a entrar a tu dormitorio, voy a salir de tu dormitorio, voy a entrar a tu casa, voy a salir de tu casa, y desde allí vamos a ir construyendo. Entonces, me parece que esto ha motivado este asunto de la pandemia, lejos de alejarnos del convivio, nos ha metido adentro. O sea, ustedes ahora están viendo mi biblioteca, yo estoy viendo los cuadros de Noemí, o sea, estamos entrando en el universo de otros seres que los conocemos en un ámbito público, pero ahora los empezamos a conocer en un ámbito privado, y eso me parece que es muy rico desde el punto de vista creativo a la hora de construir y hacer ejercicios de artes escénicas, que es lo que nos compete básicamente a los que estamos hoy en este coloquio, pero que además mixtura las artes visuales, mixtura la necesidad, como decía el compañero, de la fotografía, del registro. Hace un rato Alicia preguntaba, ¿hay registros de esas cosas? Alicia del Campo, que también participó en la conversación anterior donde hablaban de los colectivos, ¿no? Y bueno, y me parece que
es rico todo esto, yo lo veo como algo muy rico. Ese es el comentario que yo quería hacer. Nuevas categorizaciones, nuevas formas, y todas aportando y sumando. Ese es mi comentario. Gracias, Guillermo, por lo que dijiste. Me ayudó. Muchísimas gracias a los dos. Por eso me alegro mucho que tenemos esta oportunidad de seguir conversando sobre, ¿no? Sobre las cosas que después justo mi tema de se cruzaron, ¿no? Se cruzan nuestros pensamientos y trabajos y ciertas experiencias que están pasando, ¿no? Y proyectos. Entonces es muy, muy rico este encuentro. Me gustaría darle un poquito la palabra a Rodrigo también, no solamente porque sabe rumano, sino porque él se había desconectado justamente cuando les tocaba a ellos presentar y no tuvo la oportunidad de compartir con nosotros lo que quería decir. Por favor, Rodrigo. Mulțumesc, Cassandra, merci. Bueno, nada, me pareció muy curioso que con Roma, queriendo hablar de la digitalidad y de las nuevas tecnologías, justo se me desconectara la computadora, pero bueno, son como las dificultades que aparecen también, ¿no? Qué sé yo, en un ensayo presencial también hay otras dificultades. Y recién con lo que decían Pilar y Guillermo, reflexionaba sobre cómo quizás mi generación encaró el momento de la pandemia al principio, era todo muy catastrófico, el teatro se murió, ¿va a haber teatro? ¿Va a seguir existiendo teatro? Esa era la pregunta que nos interpelaba a nosotros como generación que quizás no vivimos otros momentos, otras crisis que atravesaron a la humanidad y que el teatro respondió. No sé, pienso en las guerras mundiales, las dictaduras, el teatro siguió existiendo. Y en relación a lo que decía Pilar recién, pienso en cómo siempre el arte, el teatro, ayudó a humanizar lo que fuera que pasara. Y en ese sentido, cuando ante la digitalización, las nuevas tecnologías que vienen como a invadirnos de una manera tremenda nuestras casas, nuestra intimidad, nuestros vínculos, nuestro trabajo, todo, cómo el teatro viene a decir, bueno, yo voy a seguir existiendo, fíjense cómo hacemos para que pueda seguir haciendo y poder humanizar también y poder sensibilizar lo que está pasando, que es lo que con Roma nos preguntamos un poco en nuestro trabajo. Si podemos como resignificar esto, reterritorializar, traer de nuevo esa sensibilidad que está pasando ahora en estos contextos, que al principio era como ver una obra de teatro por pantalla, pero ¿qué es esto? Esto no es a lo que estoy acostumbrado. Pero empezaron a aparecer muchas cosas que por lo menos se plantean como interesantes y quizás veamos el resultado de la digitalización, de cómo las tecnologías intervinieron y todo lo que abre dentro de no sé cuánto tiempo. Nada, quería hacer esa reflexión y muchísimas gracias al coloquio y a la universidad por generar estos espacios para seguir pensando nuestra labor. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Yo tengo Pilar. una pregunta para Noelia, porque a mí se me escapó el autor del actor documento, entonces me gustaría que de alguna forma se me escapó, en la lectura no lo retuve, y me interesa mucho porque el actor documento es parte de las últimas investigaciones que yo vengo haciendo. Me interesa ese concepto. Así que Muchísimas Noelia, no sé en qué momento lo va a escribir, pero bueno. Bien, les voy a, no sé si ustedes ven, o le voy a leer. La autora es Denise Cobello, que está presente como oyente en el coloquio. Así, y nos contesta, Denise. Ahí les estoy contestando, perdón. Perfecto. Buenas tardes. Estaba hablando por lo bajo. ¿Cómo estás, Pilar? Te puedo pasar si te interesa el artículo donde desarrollé esa categoría. Es una categoría que estuve estudiando y desarrollando en mis estudios de maestría. Y bueno, y ahora la continúo en mis estudios de doctorado. Así que si te interesa, ahora pego acá en el chat el link al archivo.
Excelente, Denise. Muchísimas gracias. Noelia, Gracias. también te queríamos dar a ti la oportunidad, si nos puedes escribir, si te queda algo más que te gustaría compartir con nosotros, o tienes alguna pregunta para los otros. Estás con nosotros, ¿sí? Estás presente. Bien. A ver. ¿Alguien más? Mira, yo estoy Sí. súper tentada a hacer un comentario, Por favor. no sé si es atingente, pero pensando, es más bien compartir una cuestión que estoy tratando de que otros compartan por mí, pero estamos un poco tímidos. Y es que nosotros, o sea, como con respecto al tema de los territorios, ¿no? Y de las territorialidades en términos de los públicos que se abren. Y aquí en este Zoom yo invité a algunos de los chicos que hicieron conmigo una obra de teatro que hicimos por Zoom, son estudiantes latinos de California, que queríamos hacer esta obra Mujeres de Arena, y cuando empezamos a trabajar vino la pandemia y todo se cerró. Entonces terminamos por accidente haciéndola vía Zoom. Pero lo que quería comentar era, me gustaría que ellos comentaran lo que pasó, que yo creo que es único a esta experiencia, a lo mejor no, y es que cuando hicimos la obra, cuando la función por webinar, lograron conectarse sus parientes que estaban en Guatemala, en Honduras, en México, sus familias que no habían visto en meses. Entonces, yo estaba tratando, yo sé que está Lady, Alfa, algunos de ellos acá, y me gustaría que si ellos pudieran comentar un poco de eso. Y porque me parece como que nos abre también, es otro fenómeno, digamos, otra relacionabilidad con el público, y otra forma de reconectar comunidades, ¿no? Habían familia, creo que la familia Lady estuvo el día entero cocinando, ¿cómo se llama? Tamales para prepararse toda la familia para ver la función. Lady, Alfa, por favor, ¿alguien diga algo? Bueno, hola, mi nombre es Alfa, disculpen, hay mucho ruido. Sí, bueno, primero que nada, es muy interesante todo lo que he escuchado desde la mañana. Me he metido a algunas de las conferencias que han tenido, y pues gracias a todos ustedes porque hemos aprendido mucho. Bueno, individualmente he aprendido mucho. Con respecto a lo que dice la doctora del campo, hemos tenido esta experiencia de hacer teatro vía Zoom, que lo he conectado con lo que estaba diciendo Pilar, y creamos ese ambiente intimista en la casa, ¿sí? O sea, agarramos, nosotros, bueno, no somos artistas pro de teatro, pero nos gusta colaborar con el teatro. Tenemos este club de teatro con la doctora del campo, y ella junto a Carlos Briones, que es de Chile, nos han ayudado a poder realizarnos en en el teatro, ¿verdad? Entonces ahorita estaba viendo lo que decía Pilar, y que dice como vienen a instalarse para quedarse este tipo de obras vía Zoom. Entonces se me hace muy interesante porque yo en particular soy una persona muy nerviosa y esto me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo a poder expresarme. Creo que antes no lo hubiera hecho ahorita, pero bueno. Entonces sí, me ha gustado mucho todas sus propuestas, y pues solamente eso de que sí es cierto, o sea, todo lo que decía Pilar de poder usar todas esas cosas que tenemos en casa, todos esos espacios que tenemos en casa, y me gusta mucho esa idea de poder escuchar, también que es el poder ocupar el espacio de fuera de la casa. Eso sí no se me había ocurrido, pero se me hizo muy interesante, y bueno, felicidades a todos, no sé qué más puedo decir que ya no haya dicho, a todos en general, son muy buenos. Muchísimas gracias, Alfa. Muchísimas gracias, Alicia, por mencionar y por compartir esto con nosotros. Me parece que es justamente, aunque esta condición, ¿no?, virtual nos hace acercar un poquito más a lo que pasa en un coloquio, ¿no?, en cuando nos encontramos y compartimos de las cosas que
que hacemos cada uno, que conocemos que hacen otros, ¿no? En otros lados. Quiero aprovechar también de esta oportunidad y de los últimos minutos, si quieren, porque me parece que me interesaría a mí compartir algo con ustedes en el sentido de preguntarles algo, ¿sí? Me parece que hablamos mucho de lo que y está perfecto que lo tenemos que hacer, de lo que se está produciendo, de lo que se está creando, ¿no? En el teatro, me gustaría un poco, si le gustaría compartir de la experiencia de la investigación sobre el teatro, ¿no? En este periodo. ¿Cómo les fue a ustedes esa experiencia? Yo, por ejemplo, como un poco mencionaba, esta investigación que lo hice fue durante un periodo en cual no tenemos acceso a la biblioteca. Tenemos ya bibliotecas virtuales, todos tenemos bibliotecas digitales, tenemos por suerte acceso a muchísima información en el internet. ¿Cómo sintieron el espacio, ¿no? El espacio de la casa, también como espacio de investigación, ¿no? Y ese cruce, y además de todo, la falta de teatro, de poder volver a resentir la experiencia de estar en un teatro, que inevitablemente nos afecta, creo, yo por ejemplo lo resentí en ese sentido, y creo que nos afecta en la manera en cual nos relacionamos, ¿no? No sé si se entiende mi consulta, mi pregunta que les hago. ¿Cómo lo resintieron ustedes? La experiencia de investigador, de investigar teatro en este periodo. No sé, ¿alguien? ¿No? Bueno, yo les digo algo. A nosotros nos vino Bien. bárbaro. No puedo decir nada negativo, más que, bueno, sí, es horrible, estamos en una pandemia, ¿no? Pero fuera de eso, en la investigación nos vino muy bien. No solo a Rodri y a mí en lo que investigamos en común, sino en general, porque yo formo parte del grupo de investigación de la Universidad Nacional de las Artes, que coordina Martín Rodríguez, que está en otro cuadradito por acá, y nosotros nos encontrábamos previo a la pandemia, presencialmente, lo cual implica otro costo, porque uno tiene que tener ese horario disponible y el tiempo de traslado, el tiempo de lecturas, el tiempo de investigación, y coordinar eso con el resto de su vida laboral y actoral, y bueno, lo que cada uno haga. Y esta situación de pandemia hizo que todas las reuniones se vuelvan virtuales, con lo cual todos los otros tiempos se acortaron, y en principio nuestro grupo creció y nuestra presencialidad virtual en las reuniones se hizo mucho más constante y sostenida, y creo que de hecho los proyectos empezaron a crecer. Bueno, y ahora hablo particularmente de mi caso con Rodri, que nos encontramos investigando en lugares muy similares y terminamos investigando juntos y en lugares muy territorialmente tangibles, muy diversos. Él ahora está en Mendoza, yo gran parte de la investigación estuve en Buenos Aires, ahora estoy en Suecia, y nunca se detuvo nuestra cotidianeidad. De hecho, nunca nos vimos tanto como ahora que no podemos encontrarnos físicamente. Y como nuestro material de trabajo está en la virtualidad, porque es lo que en este momento más nos produce pregunta, entonces en realidad fue propicio este momento. Y una cuestión más, yo en realidad vengo investigando en relación a la tecnología y el teatro hace más tiempo. Mi tesis de licenciatura fue en relación a eso, a cómo se escurren las estructuras tecnológicas dentro de la construcción de las obras artísticas, y la hice en 2017, mucho antes de la pandemia, pero había mucho rechazo desde la comunidad teatral a pensar en relación a esto, y lo que percibo ahora es como si esas barreras empezaran a caer, porque bueno, estamos todos acá dentro de esta computadora, las cámaras están adentro de nuestras casas, no quedó otra que prender la compu y ver qué había ahí. Y en ese sentido a mí me resulta muy beneficioso porque empiezo a encontrar espacios donde compartir y mucho más material de investigación.
Excelente, gracias Romina. Vemos que en realidad la investigación, ¿no? Como la creación teatral se adapta, todos nos adaptamos y le aprovechamos y redescubrimos, ¿no? Todo lo que está pasando e incluso se desarrollan más cosas que quizás antes de esto era... Como nombraste, Romina, ¿no? Había una cierta reticencia por ciertas cosas que ahora los abrazamos, ¿no? O los dejamos a ver cómo se van a desarrollar, qué pasa con eso y lo aprovechamos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Nos queda 1 minuto. Yo lo que quiero decir es que estoy de acuerdo ¿Sí? con ella, que hubo posibilidades de encontrarnos con gente que está en lugares muy diferentes, y que nos acortó los tiempos de estar en los lugares, ¿no? Es decir, nuestros grupos de investigación, en nuestro caso, por ejemplo, el grupo de trabajo de teatro en el interior se podía reunir siempre, porque acomodábamos las cosas y nunca faltábamos, no hacíamos una reunión sin un miembro, que en otras ocasiones no había más remedio que, bueno, eso no hacerlo. Desde el punto de vista de las bibliotecas cerradas, bueno, sí, eso a veces hay materiales documentales que solamente tenemos acceso yendo a la biblioteca. En ese sentido, el investigador ha tenido momentos de mucho acomodo. Pero desde el punto de vista creativo, yo en este momento estoy trabajando en 2 proyectos creativos y buscamos la salida. Es increíble, el ser humano es maravilloso, yo estoy maravillada. A mí me conectó con la tecnología de una manera que yo antes no estaba, por ejemplo, para hablar de mí, qué sé yo. Lo último que yo quisiera compartir es que también, por ejemplo, nosotros en nuestro grupo también utilizamos a nuestras familias en la incorporación de la obra que estábamos montando. Por ejemplo, yo a mi hija la metí en la obra. Es una obra de feminicidios, pero la metí dentro de la obra. Fue un pequeño, muy pequeño, pero estaba ahí también. Mi otra compañera también puso a la niña de fondo. Entonces, creo que se da para ser muy creativo, como dice Pilar. Y bueno, gracias. Claro, sí, también nuestra vida personal ya llega, ¿no?, a ser parte de la creación. Tenemos otra relación, la aprovechamos de otra manera quizás. Muy bien. También tenemos una pregunta de parte de Alicia en el chat para Guillermo, que tiene que ver con los otros sentidos de hospital o de la hospitalidad, en tanto el espacio. Guillermo, ¿te gustaría contestar? Sí, muchas gracias. El hospital me parece muy interesante como estructura moderna. O sea, hay hospitales desde los 500 años antes de Cristo, ¿sí? En India, en Egipto, y cristianismo curiosamente desarrolla mucho también la idea de los espacios de hospitalidad en el sentido médicos, porque se trata de cuidar a las personas. Ahora, el hospital moderno tiene ciertas características también anónimas, y que pasa a interpretar la medicina en un sentido bastante reductivo. Y acá me parece interesante pensar que la definición bioquímica de lo que es la vida, en el sentido científico, no acompaña necesariamente la idea de un proyecto vital de lo que es el ser humano. Entonces, el sentido del conjunto. Y que los hospitales vienen a representar formas de expresión de lo que significa la creciente especialización de todo tipo de conocimiento. Creo que el arte tiene la gran suerte de seguir abarcando proyectos vitales. Y en ese sentido, lo que comentaba Pilar de la maravilla del ser humano, eso es una cosa que a mí particularmente me interesa mucho. En este momento estoy incluso investigando hace algunos años o escribiendo un libro sobre lo que significa ser humano.
lo que significa ser humano, en las diversas representaciones de lo que significa humanidad desde los tiempos prehistóricos. O sea, cómo se define al ser humano desde tiempos prehistóricos, y especialmente a partir de la escritura. Y qué espacios de hospitalidad se van creando en todo ese proceso. Yo creo que el teatro fue clásicamente un espacio, como lo fue la ópera, de convivencia justamente, de complicidad, y que creo que el espacio virtual actual nos obliga a repensar lo que significa la complicidad espacial. ¿En qué sentido esa complicidad se mantiene y se comparte? Porque definitivamente esos espacios virtuales generan formas de resonancia emocionales. En ese sentido, va mucho más allá de la idea de no espacio, de no lugar. Y el hospital no lo genera del mismo modo. Se lo pueden pensar las categorías de Auger como una especie de no lugar. Y por eso hay intentos, por ejemplo, como hace Patch Adams, que fue representado en el cine por Robin Williams, de crear hospitales que tengan una conexión humana con los pacientes. Y que, bueno, cómo se llama la persona, en el sentido de las emociones, y que curar en parte tiene que ver con la dimensión emocional, y no solo un conocimiento práctico reductivo de un problema, simplemente el cuerpo como un organismo que puede ser despedazado. En ese sentido me interesa la figura del hospital mucho y qué significa desde el punto de la hospitalidad de los espacios. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte en todo lo que están haciendo, tanto nosotros que estábamos exponiendo, como todos los asistentes y compañeros y conocidos y colegas que estuvieron hoy con nosotros. Fue un gusto compartir la mesa con ustedes y seguimos en contacto, compartiendo todo nuestra pasión, como decía. Bueno, que tengan buen día. Gracias, Cassandra. Nos vemos.